Welcome everyone. Welcome back to the show. It's your host Danny. Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Tenemos un programa muy especial para vosotros hoy, así que dadle al botón de me gusta al entrar en la transmisión. Es genial estar de vuelta y vamos a ir directamente al grano, así que no olvidéis darle a me gusta al entrar. Lo primero que quiero tratar son las actualizaciones sobre la Operación Promesa Verdadera 4 de Irán y su represalia por la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel, que entra en su tercera semana. Las últimas noticias y desarrollos, por supuesto, son que el estrecho de Hormuz está completamente cerrado. No hay ningún barco pasando, ningún buque comercial se mueve por el estrecho de Hormuz sin el permiso de Irán. Pero eso no es todo lo que está haciendo Irán. En represalia por el ataque estadounidense a la isla de Karg y ante las amenazas de Estados Unidos e Israel de que golpearán las instalaciones petroleras de la isla de Karg, si la situación sigue escalando, Irán ya ha atacado, de forma preventiva, podría decirse, o de manera ofensiva, las instalaciones energéticas y los emplazamientos de aliados clave de Estados Unidos. El más destacado es Emiratos Árabes Unidos. Irán ha atacado el principal puerto petrolero de los EAU y el aeropuerto de Dubái, que almacena una gran cantidad de combustible en las últimas 24 horas. El mayor puerto y centro de almacenamiento de los EASUs, Fujairah, y el aeropuerto internacional de Dubái han sido objeto de ataques con drones, mientras Irán continúa apuntando a la infraestructura de transporte y petróleo del Golfo. Los vuelos se suspendieron temporalmente el 16 de marzo, después de que se produjera un incendio en el aeropuerto tras un incidente relacionado con un dron. También se desató un incendio tras un ataque con drones contra el puerto y la zona industrial estratégicamente importantes de Fujairah, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de petróleo de la región. Y luego continúa, esto es de la BBC, diciendo que Irán ha lanzado más de 1.900 misiles y drones solo contra los Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Aquí hay una imagen del incendio en Fujairah, que estuvo ardiendo en las últimas 24 horas mientras caían estos ataques con drones. Ahora bien, ¿qué tiene de importante Fujairah? Tenemos que repasar esto un poco, porque creo que es realmente importante. La propia Reuters hablaba de Fujairah antes de los ataques, porque Irán no ha estado faroleando en absoluto en lo que respecta a lo que ha estado haciendo durante la Operación Promesa Verdadera 4. Dijo que iba a golpear estos lugares, que iba a atacar todos los activos estadounidenses, todos los activos estratégicos del ejército de Unidos en la región, en los estados del Golfo. Y luego, por supuesto, iba a atacar a Israel, de lo cual hablaremos en un momento. Pero ¿por qué es tan importante ahora el puerto de Fujairah para el mercado del petróleo, sabiendo que el estrecho de Hormuz está cerrado? Algunas operaciones de petróleo please. Esto fue antes del ataque. El puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, es un importante centro mundial para el repostaje de barcos, así como para la exportación de crudo y combustibles tras un ataque con drones. Fujairah exporta más de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo crudo y combustibles refinados de media durante el último año, un volumen equivalente a aproximadamente el 1,7% de la demanda mundial diaria. Está situado en el Golfo de Omán, a unos 70 millas del estrecho de Hormuz, que hoy está prácticamente cerrado, lo que aumenta la importancia de los flujos de Fujairah para el mercado petrolero mundial durante el conflicto actual. Entonces, ¿por qué es importante para los EASUs? Pues bien, antes de que comenzara la guerra, los EAUs producían 3,4 millones de barriles diarios de crudo y operaban un oleoducto de 1,5 millones de barriles diarios que puede transportar parte del crudo para evitar el estrecho de Hormuz. Así que todo esto tiene que ver con evitar el estrecho de Hormuz. Y Irán está diciendo, no vais a hacer eso.
Así que unas interrupciones significativas en Fujairah obligarían al tercer mayor productor de crudo de la OPEP a detener aún más su producción. Y ya sabéis cuál va a ser el impacto de eso. Aumentos masivos en los precios del petróleo, como ya estamos viendo en toda la región. Solo quiero mostrar exactamente lo que se ha visto en las últimas horas en el aeropuerto de Dubái. Ahí se pueden ver los incendios y el humo elevándose. Esto procede de The Cradle, Sharmin Narwani, una gran amiga del programa. Aquí se ve exactamente cómo es el daño, y parecía aún peor durante la noche. Aquí hay más imágenes y videos de cómo está el aeropuerto. Así que Irán tienen cientos, probablemente cientos de miles de drones. Por supuesto, Irán ha sido muy prudente. No han compartido exactamente cuántos misiles y drones tienen en su arsenal. Pero una cosa es segura, se han vuelto cada vez más estratégicos con estos ataques. Y no han mostrado ninguna señal, ningún indicio de que vayan a aflojar ni un poco. Los precios del petróleo no van demasiado bien en este momento. Podemos verlo, y lo veremos aún más claramente cuando hablemos del estrecho de Hormuz. Creo que bajaron justo por debajo de los $100 por barril. El Brent, creo, cayó por debajo de los $100 después de fuertes subidas en los últimos días. Pero todo esto se debe a la manipulación del mercado, y la tendencia sigue yendo en la dirección equivocada, con algunos analistas diciendo que podríamos ver 150, 200, quizá incluso más en las próximas semanas. Si esto se prolonga hasta abril, tendremos una primavera muy, muy difícil. Muchos han señalado en The Economist y en otros medios que esta ya es una crisis del petróleo peor que la que ocurrió durante la década de 1970, cuando la crisis del petróleo de la OPEP desencadenó una recesión económica general, aunque no tan devastadora como la de 2008, pero aún así increíblemente perjudicial para millones y millones de personas. Y ese es el tipo de sufrimiento que se avecina a causa de esta guerra. No obstante, los Emiratos Árabes Unidos han sido objeto de ataques. Las instalaciones petrolíferas de Bahrein han sido atacadas. Arabia Saudí está ahora, hay mucho debate sobre posibles operaciones de falsa bandera, e Irán ha advertido que no está intentando atacar instalaciones petrolíferas que no sean estratégicas. No está intentando impedir que estos países puedan comerciar con petróleo si cooperan con Irán. Pero si utilizan sus plataformas, sus recursos, sus países para ataques contra Irán, entonces habrá represalias. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a los Emiratos Árabes Unidos. Puede que sepas que los EAAUs fueron uno de los países más entusiastas en unirse a los acuerdos de Abraham. Han sido un auténtico títere de Israel en lo que respecta a la guerra en Yemen, traicionando por completo a la región, de muchas maneras. Así que, los EAs han estado utilizando su territorio para ataques contra Irán y han pagado el precio. Ahora bien, Estados Unidos e Israel, aunque hay cierto desacuerdo entre ellos sobre si atacar las instalaciones petroleras iraníes o su comercio de petróleo, no obstante, Irán no va a seguir el liderazgo de Estados Unidos e Israel. Están tomando represalias, intentando causar un daño equivalente, no necesariamente del mismo tipo, pero sí equivalente, de la manera que pueden, que es golpeando a Estados Unidos donde más le duele, en la economía global. Así es como está la situación en la región del Golfo. Irán se está centrando ahora principalmente en ataques con drones en la región del Golfo, junto con su aliado en la resistencia iraquí, Kataib Hezbollah, así como con otras fuerzas de la región, como Hezbollah. Su principal enfoque, especialmente el de Irán, es el uso de ataques con drones, mientras que Irán dirige su fuego de misiles hacia Israel. Y aquí es donde las cosas se están poniendo muy difíciles. Difíciles para la otra parte, el otro agresor, el principal agresor en esta guerra, que es el llamado Estado de Israel. Según Mint Press News, informaron que en las últimas 24 horas, Irán atacó a Israel 15 veces.
Estamos viendo algunas imágenes que están apareciendo y mostraré un poco de ellas. Hay daños enormes en el centro de Israel, donde un misil balístico impactó, según creo, en una zona residencial. Irán está causando a Israel cada día. El domingo 15 de marzo se informó que durante esos 15 ataques, en ocasiones cada 3 horas caía otro. Era un bombardeo constante. Y ahora es realmente difícil ocultar el daño que se está causando a Israel, incluyendo informes de que Israel prácticamente se ha quedado sin interceptores, o que tiene una cantidad increíblemente baja, y que Estados Unidos es consciente de ello. He aquí un gran ejemplo. NBC News en Tel Aviv grabó esto anoche. Captaron un misil hipersónico iraní que eludió por completo las llamadas defensas aéreas israelíes e impactó en Tel Aviv. Esto está ocurriendo cada noche, así que esa es una parte importante de la situación actual de la operación Promesa Parisita 4. Cada noche, Israel siente el dolor del fuego de misiles iraníes, mientras que la región del Golfo sufre los ataques con drones tanto de Irán como de la resistencia. Así es como se encuentra actualmente la Operación Promesa Verdadera 4. Esta operación está generando mucho temor dentro del estamento político, especialmente en Washington. También hemos recibido informes desde el propio Israel. Pero ahora mismo, la gran noticia es que, según Axios, hay fuentes cercanas a la administración. Y ten en cuenta que Axios ha estado actuando como, perdón por eso, siempre pasa con StreamYard. Aún así, aquí está el informe de Axios. Axios ha estado actuando, especialmente en los últimos años, como un conducto para el Washington oficial y la comunidad de inteligencia. Lo que dijo una fuente de la administración Trump es que los principales funcionarios cercanos a Trump eran reacios a la guerra y querían más tiempo. Pero Trump los pasó por alto a todos y dijo, quiero hacerlo ahora. Sobreestimó enormemente su capacidad para derrocar al gobierno iraní, al régimen, sin enviar tropas terrestres. Así que aquí está el informe general tras el telón. La guerra con Irán es la primera vez que el estilo de Trump le ha hecho imposible salir fácilmente del paso, hablando o improvisando. Algunos en su círculo íntimo sienten lo que un funcionario llamó arrepentimiento del comprador, con un temor creciente de que atacar a Irán haya sido un error. Y ahora quizá te preguntes si estoy derramando lágrimas. No estoy derramando lágrimas, porque esto no fue solo obra de Donald Trump. Fue todo el establecimiento político el que le permitió seguir adelante con esto. Hubo un acuerdo masivo en todos los ámbitos, no necesariamente sobre cómo hacerlo, pero sí sobre hacerlo. Así que, en realidad, la responsabilidad recae en estos belicistas. Y no hay lágrimas aquí por eso. Aún así, esto es muy revelador. Lo que demuestra es que la respuesta de Irán, su capacidad, los tomó por sorpresa. Creo que su mayor problema es que no sabían que Irán podía hacer lo que está haciendo ahora, que podía llegar tan lejos. Ahora, en la tercera semana, ha demostrado que no está agotado ni militarmente derrotado. En realidad, está siguiendo una estrategia persistente y muy específica que no hace más que intensificarse con el paso del tiempo. Y aquí está el Washington Post diciendo, las tácticas de Irán. Trump está ansioso por declarar la victoria, pero un Irán debilitado aún tiene cartas que jugar. Estados Unidos e Israel han paralizado las fuerzas iraníes en 2 semanas de guerra, según el Washington Post. Pero la capacidad de Teherán para interrumpir el flujo de petróleo y su reserva de uranio complican los esfuerzos por ponerle fin. Así que este es el relato que se está difundiendo por todas partes, que Donald Trump no tiene ningún camino hacia la victoria. No quieren reconocer la capacidad de Irán para seguir luchando. Y no deberíamos esperar que la élite de Washington, ni nadie dentro de la comunidad de inteligencia, ni arbeidsmyndigheter strukturerteg de boards US reconozcan las capacidades de Irán. No vas a conseguir eso.
Pero lo que sí vas a conseguir, lo que hemos visto una y otra vez, es una serie de informes que dicen que esto simplemente no va bien. Ahora, esto es algo regional, ¿de acuerdo? Aquí está Irak en este momento. Puede que hayas visto que hace unos días, creo que fue el 13 de marzo, hubo un ataque iraní contra aviones cisterna KC-135 en Arabia Saudí, que esencialmente destruyó esos aviones. Nadie resultó herido en ese ataque. Pero luego, creo que ni siquiera pasaron 48 horas antes de que se produjera un ataque de la resistencia iraquí, o al menos, un ataque reivindicado por la resistencia iraquí, que derribó no uno sino dos KC-135 que sobrevolaban su espacio aéreo. One but two KC-135s going over its airspace. The KC-135, one of them crashed and Uno de los KC-135 se estrelló, y creo que hubo 6 personas que murieron en ese incidente, o 6 entre muertos y heridos. Y luego, por supuesto, estaba el que logró regresar sano y salvo al aeropuerto Ben Gurion de Israel. Pero ahora, fíjate en el espacio aéreo alrededor de Irak. Está un poco borroso, pero observa que esto es Arabia Saudí, y esto está al norte de Siria, y como puedes ver, el espacio aéreo iraquí está siendo completamente evitado. Es una señal clara de que la guerra regional que Irán prometió ya está aquí. Hay un enorme problema al que se enfrenta el imperio estadounidense, y es que no puede resistir la solidaridad de las fuerzas regionales que han surgido para luchar junto a Irán en este momento. Esa es una de las cosas de las que no se está hablando. Y ni siquiera tengo la amplitud ni el alcance para abordarlo aquí, porque ahora mismo, como quizás sepas, Hezbollah está llevando a cabo un número récord de operaciones contra Israel. Tienen motivos para luchar más allá de Irán, porque sabemos que Israel está en proceso de cometer crímenes de guerra absolutamente genocidas contra el pueblo libanés. Y están utilizando la guerra con Irán como pretexto para intensificar, una vez más, sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo libanés. Hezbollah ha sido reactivado y, de hecho, ha estado llevando a cabo un número récord de operaciones. Han destruido más de media docena de tanques Merkava. Sus cohetes y misiles también están alcanzando el norte de Israel, con impactos directos. Las autoridades israelíes ya han señalado que están sorprendidas por lo duro que les ha golpeado Hezbollah y que no se vislumbra un final. Así que esto solo va de mal en peor para Estados Unidos e Israel, y es probable que continúe a preferir que la guerra se prolongue. Ahora, hay algunos informes que indican que la operación Promesa Verdadera 4 ha hecho que Estados Unidos no quiera continuar con la guerra. Hemos oído esto durante las últimas semanas, pero el clamor al respecto no deja de aumentar. Este es Jeremy Scale, el reconocido periodista que ahora trabaja en Dropsite News, diciendo que los funcionarios iraníes han estado ignorando la solicitud privada de Witkoff para hablar. El enviado especial de Trump ha estado enviando mensajes al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, pidiendo iniciar conversaciones. Irán afirma que la guerra terminará solo cuando considere que ha establecido una disuasión a largo plazo. Donald Trump ha estado llevando una doble vida al dirigir públicamente la guerra contra Irán. Él presume regularmente de que el poderío militar de Irán ha sido diezmado, de que su liderazgo ha sido eliminado y de que pocos funcionarios siguen con vida en Teherán, ahora suplicándole que hable. Quieren negociar desesperadamente, dijo Trump. Lo dijo ayer, 15 de marzo. Estamos hablando con ellos, pero no creo que estén preparados, pero están bastante cerca. Sin embargo, según Abbas Araghchi y según funcionarios iraníes, no se enviaron respuestas a los mensajes de Witkoff. Así están las cosas. Eso muestra el nivel de desesperación que existe ahora mismo en Estados Unidos y entre sus funcionarios. No obstante, no hay absolutamente ninguna esperanza de que las negociaciones continúen o se reanuden en este momento, porque, seamos sinceros, este fue un caso criminal que Irán no puede permitir que se repita. Cabe recordar que estaban negociando con Estados Unidos antes de que estallara la guerra de 12 días, en esas primeras semanas de junio.
happened in those first weeks of June, and Israel was the one to Y fue have, Israel quien contó, of course, bueno, show por support. supuesto, con el They apoyo de Estados initiated the Unidos. first Ellos strike. iniciaron el That is primer back. ataque. This El time ataque it was the sorpresa. US and Esta vez Israel fueron and Estados Unidos e Iran was Israel, negotiating incluso with the mientras US. Irán negociaba So, con Estados again, Unidos. these Así que, una vez negotiations have más, proven to be estas a negociaciones han farce, and demostrado ser Operation una Sea farsa. Promise 4, Y la Operación waves Promesa and Verdadera multiple 4, waves. You can see it, oleadas, follow múltiples Al-Mayadeen. oleadas, You can se see puede the ver. announcements from Sigue the al Iranian Mayadeen. military. Puedes ver los There's at comunicados del least ejército 3 to iraní. 5 Hay al waves, menos almost entre a 3 y day of 5 waves of anuncios missile casi strikes todos from los días Iranians sobre oleadas de down on ataques some con targets. misiles y I think as drones we speak, que as caen the sobre day varios is coming under objetivos. fire, we know Creo Kuwait que, has become mientras a hablamos, major Al-Judea target, está and bajo of course the fuego. Israeli regime Sabemos que Kuwait it se ha has convertido en become un an objetivo ongoing importante. target, Y por one supuesto, that el will régimen continue israelí to se ha face convertido en un daily objetivo constante, bombardment uno que until seguirá enfrentando bombardeos diarios until hasta que exista esa there is disuasión a a largo long-term plazo que Irán deterrence busca. that Iran is seeking. They want to make sure, they've said this now over and over and over again. Quieren asegurarse, lo han repetido una y otra vez durante los últimos días, de que no puedan ser atacados de nuevo. Y eso significa, esencialmente, expulsar a Estados Unidos de la región militarmente y hacerlo de la mejor manera posible para Irán, de la forma más pacífica posible, entre comillas, sin un baño de sangre, sino mediante ataques y golpes estratégicos, utilizando su arsenal para eliminar la tecnología y la infraestructura que permiten a Estados Unidos estar allí. Porque no importa, esos 30.000, 40.000 o 50.000 soldados no importan realmente. Están escondidos en hoteles. No pueden hacer nada si sus bases quedan inutilizadas. Anything if their bases are disabled. The United States is now sending 5,000 Marines from Estados Unidos está enviando ahora 5.000 marines desde Japón a Oriente Medio, en lo que probablemente será una operación muy desastrosa y catastrófica, para apoderarse de alguna parte de la costa o intentar recuperar el estrecho de Hormuz mediante alguna maniobra temeraria, o como han dicho muchos, para apoderarse del petróleo en la isla de Karg e intentar presionar a Irán de esa manera mediante algún tipo de incursión. Será un gran desastre si lo hacen, porque obviamente Irán está preparado. Y aquí está el portavoz del ejército iraní, que habló en inglés esta vez, burlándose de Epic Fury, la operación que Donald Trump y Estados Unidos están llevando a cabo contra Irán. Esto es, en cierto modo, un indicio de la situación actual. This is kind of an indication of where things are at right now. Mensaje al presidente de los Estados Unidos. El resultado de una guerra no puede determinarse por tweets. El desenlace de una guerra se decide en el campo de batalla, ese mismo lugar al que usted y sus fuerzas no se atreven a acercarse y sobre el que solo pueden hablar en sus tweets. Es mejor llamar a esta guerra miedo épico en lugar de furia épica. Miedo épico. Eso es lo que Irán percibe ahora mismo. Huelen el miedo. Ven que Estados Unidos está a la defensiva en muchos aspectos. Vamos a hablar del estrecho de Hormuz al final del programa, porque es un ejemplo crucial de esto, y podemos ver el colapso ocurriendo en tiempo real. Ahora bien, Estados Unidos e Israel han matado, creo, a más de 1.300 personas en Irán. Hay más de 18.000 heridos de los que tenemos constancia. Están atacando infraestructuras y objetivos civiles. Están haciendo lo que saben hacer en materia de guerra: intentar infligir la máxima cantidad de dolor posible a la población iraní. Como habrás visto en varios videos en mis redes sociales, hay innumerables ejemplos de cómo el pueblo iraní no se deja intimidar por la violencia desenfrenada del imperio. Aquí hay un iraní que dijo: "No tenemos miedo de Estados Unidos, porque Dios es más grande y Dios está con nosotros". Si puedes ver el video aquí, observa lo que ocurre. No voy a poner el sonido, pero te mostraré lo que pasa. Ahí está el ataque, y te das cuenta de que nadie sale corriendo. Esto fue durante el día de Al-Quds. Quiero decir, es lo que está ocurriendo en Irán. La gente se manifiesta todos los días. Hay bombas cayendo sobre sus cabezas y aún así siguen en las calles, animando, exigiendo,
coreando consignas, defendiendo su soberanía y pidiendo que Estados Unidos e Israel salgan de su país. Esa es la situación. Quiero decir, así es la guerra. Así es como Estados Unidos e Israel siempre han hecho las cosas. Intentan subir las apuestas, intentan, entre comillas, cortar el césped. Incluso, he visto a medios de comunicación occidentales convencionales decir que Israel está cortando el césped en Irán, lo cual es absolutamente ridículo, porque no hay comparación posible entre Irán y Palestina, a la que han colonizado. Pero aún así, ese es el tipo de retórica que se oye salir de Estados Unidos e Israel, que intentan infligir el máximo dolor. Oyes a Pete Hegseth presumir de ello constantemente. Y ahora el pueblo iraní está demostrando, también a través de su ejército, que está librando una lucha increíble, una que creo que mucha gente no esperaba en los últimos años. Recibí muchas críticas en este canal, amigos. La gente decía, Dani, Operación Promesa Verdadera 2, 3, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a suceder? Sigues diciendo que Irán tiene esta y aquella capacidad, y sin embargo no hacen nada. No dan el primer paso, todo eso. Y ahora vemos por qué. Ahora vemos que Irán se estaba preparando para el largo plazo. Se estaban preparando para una guerra prolongada, sabiendo, con razón y con inteligencia, que Estados Unidos acabaría yendo a por todas, y que volvería a lanzarle todo lo que tuviera a Irán. E Irán quería iniciar una operación que Estados Unidos no pudiera detener. Y esta es la gran crisis que las operaciones de Irán han provocado. Los Emiratos Árabes Unidos, su puerto petrolero en Fujairah, Bahrein, Kuwait, podríamos seguir y seguir. Qatar ha cerrado su suministro de gas. Es una gran crisis, y el estrecho de Hormuz está cerrado. Irán ha tomado la iniciativa, y ahora la cuestión no es quién parpadeará primero, sino quién se romperá antes. Y cada vez parece más que Estados Unidos solo intenta ganar tiempo y encontrar una forma de declarar la victoria, sin que la victoria esté en absoluto al alcance del imperio. Así que este es un momento monumental en la historia, y todos debemos ser conscientes de ello. Ahora, uno de los desarrollos realmente interesantes que han ocurrido, todos, en este momento, tiene que ver con el hecho de que sabemos que a lo largo de los años, Israel ha perdido una inmensa cantidad de legitimidad en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, donde la gente en Europa y en Estados Unidos ha sido testigo de lo que Israel hizo y sigue haciendo en Gaza, Líbano y, por supuesto, de lo que ha hecho contra Irán en sus dos ataques ahora violentos contra el pueblo y el gobierno iraníes. Así que la gente ha ido perdiendo cualquier tipo de simpatía, legitimidad o apoyo hacia el Estado de Israel desde hace muchos años. Ahora, estamos en el tercer año, desde el 17 de octubre de 2023. Una de las cosas que ha ocurrido durante este tiempo es, por supuesto, que se ha mostrado y difundido mucha información por ahí, incluso a través de actos que ni siquiera son reales, ¿verdad? Muchos de los ataques con misiles iraníes y cosas por el estilo han sido reutilizados o reciclados. Pero también tenemos a Grok y a X intentando decirnos que los ataques reales contra Israel, los verdaderos golpes contra Israel, son falsos. Así que hay una enorme guerra de propaganda, una densa niebla de guerra. Sin embargo, un hecho que no puede ignorarse es la gran conversación que está teniendo lugar en todas las redes sociales, especialmente en X, sobre el paradero de Benjamin Netanyahu. Porque, seamos sinceros, Netanyahu no ha estado muy presente últimamente, especialmente a medida que los ataques contra Israel se han intensificado. Eso ha llevado a mucha gente a preguntarse, ¿está Netanyahu ya muerto o sigue vivo? Porque Irán ha dicho desde el principio que lo estaban apuntando a él. Esto es algo que ya han hecho antes. Bien, esto es lo que dice Ben Swann. Y solo quiero decir antes de ponerlo que no soy un experto en IA, ni en nada parecido, en análisis forense de vídeos, etc. Así que nada de esto es mi opinión. Pero después daré mi opinión sobre lo que creo que realmente le ha pasado a Netanyahu, si está muerto o vivo. Esta es la postura de Ben Swann, adoptando la posición de hay un gran problema, cuestionando dónde está realmente este tipo,
Dadas las reacciones tan extrañas en las redes sociales y la enorme conversación que se está produciendo sobre el paradero de Benjamin Netanyahu, el propio Netanyahu ha publicado algunos vídeos en las últimas horas. Bien, esta es la reacción de Ben Swann ante todo esto. De hecho, voy a recortar este fragmento, si lo ves en la repetición. Voy a recortar ese segmento y simplemente pondré el enlace en la descripción del vídeo para que la gente pueda verlo, por si te preguntas dónde está si lo ves más tarde después del programa. Porque con la música hay muchas infracciones y problemas cuando suena música con derechos de autor de fondo. Aún así, quería comentar un poco sobre esto, porque ese último punto era exactamente en el que quería insistir. Quiero decir, mira lo que dice Ben Swann. Esos vídeos parecen muy extraños y sospechosos. Y si solo los mirara, diría que como mínimo parecen preparados y algo manipulados. Vale. Hay algún tipo de manipulación en marcha. No diré que los vídeos sean completamente generados por IA, pero tampoco voy a decir que esté muerto en este momento. No puedo verificarlo, no puedo confirmarlo. Pero lo que sí diré es que resulta muy extraño que supuestamente esté yendo a cafés, pasándolo bien, mientras su país está siendo bombardeado por Irán, mientras Israel está implicado en esta violencia desenfrenada y que supuestamente tienen esos enormes objetivos estratégicos que quieren lograr contra Irán. Se pensaría que como primer ministro de Israel estaría al frente, como lo estuvo después del 7 de octubre, durante el genocidio, haciendo comentarios constantes sobre Irán y la guerra en sí. No lo está abordando, solo está diciendo, mira, estoy vivo, mira, puedes ver mis manos, puedes ver que estoy por ahí. Y lleva el mismo uniforme en ambos vídeos. Es evidente que hay un enorme componente de puesta en escena o de relaciones públicas. Quiero decir, no deberíamos sorprendernos por esto, porque Israel es muy conocido por su capacidad para mentir y hacer lo que sea necesario para manipular las ondas electrónicas, los algoritmos y todo lo demás, con el fin de promover sus mentiras genocidas. Pero esto realmente se lleva la palma como algo increíblemente extraño, dado que sabemos que Irán dijo desde el principio que iba a atacar a Netanyahu, y que de hecho lo hizo. Y realmente no sabían dónde se encontraba. No podían confirmar que estuviera muerto. Pero, aún así, independientemente de si está muerto o no, no podemos confirmarlo. Es muy extraño que esté actuando de esta manera y que su equipo, su administración, lo esté gestionando así para abordar la tormenta en las redes sociales que se ha generado al respecto. Así que Netanyahu publica un video. Este es el primer video que viste en el informe de Ben Swann. Esto es lo que dijo Reuters sobre su verificación. Afirmaron que pudieron confirmar la ubicación del video a partir de imágenes de archivo del café, que coincidían con la escena interior del video. La fecha se verificó mediante varios videos y fotos de la visita de Netanyahu publicadas por el café ese mismo día. Pero aún así, eso realmente no convence a nadie de nada, porque sabemos que Israel en sí es muy dado a montar escenificaciones. Sabemos que durante el genocidio en Gaza incluso escenificaban videos, ese tipo de rendiciones de Hamas. Y ya sabes, mostraban que en realidad no querían enfrentarse a la resistencia armada, así que lo evitaban. Y luego intentaban sobornar o utilizar a personas desesperadas para mostrar que estaban machacando Gaza y haciendo que Hamas se rindiera. Y luego, por supuesto, están todas las grabaciones durante los ataques a Irán, videos antiguos que se volvían a publicar como supuestos ataques a infraestructuras militares en Irán, pero que en realidad databan de años atrás, de ataques anteriores, incluso durante la Guerra de 12 días. Así que Israel y Estados Unidos han estado acusando a todos los demás de hacer esto, pero ellos también lo han estado haciendo, especialmente Israel. Una de las cosas más sospechosas de todo esto es que Netanyahu estaba ausente. Faltó a la última reunión del Consejo Militar,
que en su lugar fue dirigida por Israel Katz. Eso, para mí, es muy inusual. Parece sugerir que si Netanyahu no está muerto, entonces debe estar escondido profundamente o gravemente herido. Si tomas esos vídeos al pie de la letra, podrías decir, vale, no parece muy herido, pero aún hay preguntas sobre el cáncer de próstata y demás. Quizás esté muy enfermo. Pero, en mi opinión, si quieres saber mi conclusión sobre esto, todos estos signos e indicios que Ben Swann analizó, y los que estoy analizando aquí, creo que muestran que está escondido y muy preocupado por su vida. En cualquier momento, Irán tiene información de inteligencia muy precisa sobre dónde se encuentra. Si sale al lugar equivocado en Tel Aviv, o incluso en Jerusalén, estuvo en Jerusalén, en los territorios ocupados, intentando aparentar que tenía el control allí. Pero aún así, es evidente que hay tanto montaje que probablemente estén intentando entrar y salir rápidamente de este tipo de escenarios, solo para devolverlo a un búnker y mantenerlo oculto. Hay un informe que dice que se ha perdido su 7ª reunión consecutiva del Gabinete de Seguridad. Todos los demás estaban presentes. ¿Dónde está Benjamin Netanyahu? Ahora, Irán ha dicho que va a perseguir a Netanyahu y eliminarlo, erradicarlo. Cuando lo encuentren, y solo quiero poner esto como referencia, Irán es capaz de atacar búnkeres. No sé cuán fortificados están los búnkeres que utilizan los funcionarios israelíes, pero los misiles iraníes han alcanzado con éxito un búnker subterráneo bajo un edificio en Tel Aviv. Así que estos búnkeres ni siquiera están proporcionando el tipo de apoyo o protección a los llamados ciudadanos israelíes, los colonos israelíes, que quizá ofrecían en el pasado, porque Irán ha estado actualizando continuamente sus misiles, el Khaybar 4, esa munición de racimo. Supuestamente es realmente una munición de racimo, pero se fragmenta. Va a velocidades hipersónicas, Mach 8, Mach 9, incluso 10, y se desintegra, impactando por todas partes a velocidades enormes con un impacto tremendo. No puedes defenderte de ello, e Irán sigue avanzando en este sentido. Así que aquí es donde la situación de Netanyahu se vuelve muy extraña, muy rara. Cuando vi esos vídeos pensé para mí mismo, si no son completamente generados por IA, tienen que tener problemas. Tienen que estar dirigidos. La iluminación es mala, realmente incómoda. Todo en ellos, para mí, resultaba increíblemente forzado, increíblemente preparado. Y creo que lo que realmente demuestra es que Israel ha perdido por completo el control del relato, que no puede... Vale, voy a ponerlo en silencio, pero de nuevo el vídeo de Ben Swann, solo para mostrar varios momentos destacados de esos vídeos que estaba reproduciendo. Porque si simplemente miras esto, o sea, es increíblemente incómodo. Mira la iluminación, todo en ello, el atuendo. Está totalmente preparado. No hay nada genuino en ello. Sin mencionar el hecho de que está intentando demostrar que está vivo, lo cual significa que ya has perdido. Has perdido el relato. No solo hay gente que desea que estuvieras muerto, y mucha gente lo hace por lo que pasó en Gaza, por lo que sigue ocurriendo en Gaza, por lo que está pasando en Irán, en Líbano, sino que la gente quiere ver. Quiero decir, esto es absolutamente... Mira este video. Simplemente no parece real. Y mírale teniendo que demostrar que tiene 5 dedos, porque había un video en cuestión. De hecho, puedo sacar ese. Puedo encontrarlo y mostrarlo. Todo gira en torno a este video en cuestión. La gente decía que tenía los dientes alterados, incluso 6 dedos en una de las manos. Mucha gente decía que no era auténtico, y yo no puedo verificarlo. No soy un experto en este tipo de cosas. Hay tantas respuestas y opiniones diferentes de distintas personas, pero aquí puedes ver un ejemplo de ello. Lo voy a mostrar porque se ha vuelto viral por todas partes, en todo X. Aquí tienes a Netanyahu, y la gente afirma que eran 6 dedos mientras hablaba. Déjame bajar el volumen. As he was speaking, let me just turn off the volume here. And this is the video in question, okay? Because it was a public address that he... Y este es el vídeo en cuestión, ¿de acuerdo? Fue un discurso público que dio en marzo,
Como podéis ver, estoy teniendo problemas técnicos otra vez con StreamYard, pero allá vamos. Aquí está. Este es el vídeo en cuestión. Estaba dando un discurso en vídeo, y todo el mundo pensó que era una IA, que había algo muy extraño en él, que tenía 6 dedos, que sus dientes parecían diferentes, quizá alterados. Difícil de decir. Pero diré esto. Netanyahu se está escondiendo, y se esconde porque Irán y la resistencia, el pueblo palestino, toda la resistencia, tienen ahora la iniciativa en cuanto a su posición en la historia. El mundo está viendo esto. ¿Quién es el problema? ¿Cuál es el problema en la región y en el mundo? ¿Qué está causando la destrucción? ¿Quién está causando la destrucción? ¿Quién es el genocida? ¿Quién es el belicista? Este es el problema de Netanyahu. A estas alturas, ni siquiera Israel aprecia a Netanyahu por todo su historial de corrupción. Pero la gran pregunta aquí es, ¿por qué Netanyahu siente la necesidad de esconderse? No debería sentirse protegido, ante todo, por su propio régimen. Y no debería sentirse protegido por ese poderoso ejército israelí. No debería sentirse protegido por el pueblo israelí que depositó en él su confianza y sus esperanzas. No, nada de eso es así. Netanyahu es un hombre que ha cometido crímenes de guerra durante décadas, crímenes contra la humanidad. Y ahora, con esta guerra, Israel ha mordido más de lo que puede masticar, y está pagando el precio por ello. Por eso Netanyahu no puede aparecer en público. También ha habido informes de que Irán tiene inteligencia dentro de Israel, que han estado volviendo a los israelíes contra Netanyahu, que tienen una estrategia, porque no mucha gente aprecia a Netanyahu. Así que están utilizando su inteligencia para intentar poner a la gente en su contra y así poder recopilar información sobre él. Y por tanto, pueden llevar a cabo operaciones como la que están realizando ahora, perseguirlo, eliminarlo y obligarlo a esconderse. Eso es lo que creo que está ocurriendo. No podemos saberlo con certeza. Sé que es muy insatisfactorio no obtener una respuesta. ¿Está muerto? ¿Está vivo? No me sorprendería que estuviera muerto. De verdad que no. Porque al fin y al cabo, con una colonia tan diminuta como lo es Israel, siempre queriendo librar guerras, emprendiendo guerras, no solo guerras, sino guerras injustas, guerras de expansión, guerras por un gran Israel, guerras que requieren enormes cantidades de crímenes de guerra, genocidio, violencia. Esta violencia es aborrecida no solo por la comunidad internacional y el derecho internacional, sino por el mundo, ¿verdad? La mayoría de la gente no quiere ver esto, a menos que seas un sociópata de esa clase elitista de oligarcas, capitalistas, imperialistas que prosperan y se benefician de ello. Pero todos los demás no lo quieren. Se han vuelto en contra de Israel. La opinión pública mundial está en su punto más bajo de la historia. Así que no me sorprendería si primero Netanyahu estuviera acabado y segundo, si Netanyahu sintiera que cada día que le queda en su carrera política necesita esconderse, porque Israel no puede dejar de librar guerras por su culpa. Necesita estas guerras para mantenerse fuera de la cárcel. Pero aún así, Israel tampoco puede dejar de luchar, porque ahora se ha situado en una situación existencial, en una crisis existencial. O bien deja de hacer lo que está haciendo y se enfrenta a la ira de la gente, no solo en la región, sino también en todo el mundo, que quiere ver cambios profundos en la situación respecto a Palestina y, por supuesto, la autodeterminación de todos los pueblos allí. Pero luego, ya sabes, continúan librando la guerra, lo que al menos ayudará a Israel a intentar alcanzar esos objetivos horribles, aunque lamentablemente lo dejará vulnerable a la posibilidad de una derrota. Esa siempre ha sido la posición aquí. Si lo miras objetivamente, no solo porque yo, por supuesto, estoy al 150% en contra de lo que hace el régimen israelí, que lo estoy, pero ni siquiera se trata de eso. Se trata de mirar las cosas con objetividad. Una pequeña colonia, solo porque esté respaldada, reforzada y armada hasta los dientes por Estados Unidos, solo porque tenga armas nucleares, más de 200, no significa que pueda quiera para siempre.
Doesn't mean it can do whatever it wants forever. Doesn't mean that people won't rise up and stand up. Eso no significa que la gente no vaya a levantarse y plantarse. Y eso es lo que hemos visto en los últimos 3 años desde Israel, la resistencia palestina y luego Hezbollah. Mira lo que está haciendo Hezbollah ahora. Hezbollah está dejando a Israel en un estado total de desesperación y miedo. Y luego, por supuesto, está lo que está haciendo Irán, la Operación Promesa Verdadera 4, y las 3 anteriores, durante la guerra de 12 días, mostrando y dando una lección a Israel, una que no aprenderá. Es incapaz de aprender lecciones. Pero Irán ha dejado muy claro que va a seguir golpeando al régimen israelí todo el tiempo que pueda y que sea necesario para asegurarse de que no sea un peligro para Irán ni para el resto de la región. Así que esta no es una situación segura para Netanyahu. This is not a safe situation for Netanyahu. There's domestic issues, of course, the corruption and all of this. Hay problemas internos, por supuesto, la corrupción y todo eso, pero esos problemas no acabarán con su carrera, ni con su vida política, ni con la vida política de su equipo de maníacos belicistas y genocidas. No hasta que toda la colonia experimente una transformación masiva que llegará a través de esta supuesta guerra santa que intentan librar. Están intentando librar esta guerra santa, que en realidad es una guerra territorial. Es una guerra expansionista. Es una guerra genocida, pero es una guerra que, al menos desde la posición de este canal, siempre se ha considerado imposible de ganar. E Irán se ha levantado y ha dicho sí. Déjame mostrarte por qué esta no es una guerra que se pueda ganar. Esa historia demuestra que los regímenes coloniales no resisten la prueba del tiempo, que al final la autodeterminación prevalece. Y entonces todo depende de lo que ocurra después y de la lucha por definir cómo es realmente esa autodeterminación, si se cumple de verdad o si se convierte en otra cosa, como lamentablemente ha sucedido en muchos países. Pero, aún así, el modelo de Israel está anticuado, y eso significa que Netanyahu, siendo un ferviente, ¿cómo era su nombre, el señor Milikovsky, verdad? Este tipo que, como todos los israelíes, son colonos sentados y agazapados sobre las cabezas del pueblo palestino, y que además aterrorizan al Líbano, la región, Siria y otros lugares, y ahora a Irán, viven en un sistema obsoleto. Viven en un sistema empeñado en destruirlo todo para garantizar la supervivencia y expansión de ese orden anticuado. Y ahora Irán está aquí para complicar mucho las cosas. El resto de la resistencia también se ha levantado. En Irak, en Líbano, con Hezbollah y en otros lugares. Y Yemen. Ni siquiera hemos hablado todavía de Yemen. Yemen se acerca, chicos. Yemen se acerca por el estrecho de Bab al-Mandab. Van a cerrar eso muy pronto. Así que no pinta bien. Netanyahu puede que esté vivo, pero se esconde. No es una persona valiente. No es un hombre valiente. Es un cobarde. Alguien que se oculta en un búnker fuertemente fortificado. Está haciendo, si es que realmente está haciendo, estos videos, o si son solo clips manipulados por IA que están siendo escenificados, sea lo que sea, está ahí fuera mostrando lo que deberían considerarse algunas de las manifestaciones más patéticas de lo que parece ser un orden moribundo, derrotado y obsoleto, que solo puede llevar a cabo las formas más repugnantes y viles de violencia, genocidio y terrorismo que existen en este planeta. ¿Y eso es todo lo que tienes? Eso es todo lo que te queda. No tienes nada más. No puedes ofrecer nada más. Así que no te sorprendas cuando el karma, cuando todo lo que has hecho, vuelva hacia ti como un boomerang y te salga el tiro por la culata. Y eso es lo que le está ocurriendo a Benjamin Netanyahu. Incluso solo la narrativa. El hecho de que la gente hable de Netanyahu de esta manera debería ser una señal suficiente de que el régimen israelí ha entrado en lo que es su fase moribunda, interregia, de la colonia sionista israelí. Seamos completamente honestos al respecto. Este es un momento decisivo en el que Israel se enfrenta a una crisis militar, económica y existencial, a una crisis política a nivel mundial, y ahora, aún peor, a una crisis de narrativa y legitimidad, de la cual la controversia sobre la muerte de Netanyahu es una parte enorme. Así que aquí estamos. Y esto tampoco va a detenerse.
La gente dice, chicos, parad. This is not gonna stop either. People are like, guys, stop. Dave DeCamp, who's a great journalist, anti-war cop, posted something like, all right, everybody Dave stop DeCamp, this. que es un gran periodista, publicó algo como todo el mundo tiene que dejar de hacer esto. Me reí y pensé, sí, quizá la gente debería dejar de pasar tanto tiempo preguntándose si este video o lo que sea de Netanyahu es real. Pero es una señal de algo. Es una señal de que Israel ha inaugurado una nueva era para sí mismo, una que avanza rápidamente hacia su desaparición. Ahí es donde estamos. Así que tenemos un segmento más, gente. Definitivamente quiero hablar sobre la situación de Netanyahu, porque es una locura, de verdad. Quiero decir, es una situación increíble. Pero quiero repasar rápidamente lo que creo que es el jaque mate absoluto que Irán ha logrado en este tiempo, en esta guerra. In this time, in this war, Es que, ya sabes, es difícil describir históricamente lo que este momento realmente significa para el mundo, porque cuando ocurren momentos decisivos que cambian las reglas del juego, momentos que realmente nos trasladan a un nuevo periodo de la historia, geopolíticamente, económicamente, globalmente, aún no tenemos palabras para ellos, porque no los hemos experimentado. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Estamos en un momento decisivo. Así es como lo resumo, y esto es lo que quiero que os llevéis de mí. Si veis alguna sabiduría en lo que digo, estamos en un momento en el que el imperio estadounidense se enfrenta ahora a un orden mundial en el que las guerras que se librarán en el futuro no solo son imposibles de ganar para el imperio estadounidense, sino que son demostraciones de un nivel de capacidad entre los llamados estados, naciones, gobiernos y ejércitos adversarios que no son necesariamente iguales, pero sí están a la altura de no solo enfrentarse al imperio estadounidense, sino de derrotarlo. Así que, en muchos sentidos, se podría argumentar que Rusia y China tienen ejércitos capaces de superar tecnológicamente al ejército estadounidense, con sus avances, generaciones de cazas, misiles balísticos, misiles hipersónicos y demás. En el caso de Irán, se podría decir que Irán no tiene necesariamente la capacidad de detener, por ejemplo, el bombardeo aéreo de Teherán mediante ataques a distancia con sistemas Aegis, JADAM y ese tipo de misiles en los que Estados Unidos ha invertido tanto dinero en desarrollar. Pero lo que estamos presenciando ahora es que, por un lado, Estados Unidos gasta miles de millones en municiones en estos ataques y al final se quedará sin ellas, porque así es como funciona el complejo militar industrial estadounidense. This is how the U.S. military-industrial complex works. U.S. military contractors only produce as much. Los contratistas militares estadounidenses solo producen lo suficiente para obtener el contrato que desean en las negociaciones con el gobierno federal. No producen siguiendo una estrategia, sino por beneficio económico. Pero es aún peor que eso, porque el imperio estadounidense, un imperio de arrogancia y excepcionalismo, cree que puede confiar en una cantidad limitada de municiones para, esencialmente, causar conmoción y pavor, destruyendo rápidamente su camino hacia la victoria. Y ahora, esa era terminado. Ya no se puede entrar y arrasar un país o una población con los adversarios que le quedan por enfrentar. Eso ya no es posible. 2 de los 3 países tienen capacidades nucleares, poseen armas nucleares. Y luego está Irán, que ha rechazado el desarrollo de armas nucleares. Rejected nuclear development, weapons development. It has both air defense systems and Tiene tanto sistemas de defensa aérea como sistemas de misiles balísticos y drones, y un enorme ejército, uno que además tiene experiencia y mucha trayectoria en combate. Así que hay muchos factores en juego. Y por supuesto el terreno, y toda la enorme población, el avance científico y tecnológico no solo en lo militar, sino también en los aspectos humanos y sociales. Estamos hablando, por tanto, de un país, de una civilización, que no va a ser una que pueda ser derribada con un ataque relámpago del tipo shock and awe, como Estados Unidos había esperado. Ese es el momento decisivo en el que nos encontramos. Esto es lo que veremos mientras se permita que el imperio estadounidense siga en pie por parte de la población sobre la que gobierna, dentro de sus fronteras imperiales. Borders, within its imperial borders. For as long as it stands, this is how it's going to be.
Mientras siga en pie, así es como van a ser las cosas. Estados Unidos va a cometer errores de cálculo, se va a ver obligado a retroceder, y entonces tendremos que estar preparados para las consecuencias de eso. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo con el cierre del Estrecho de Hormuz. El cierre del Estrecho de Hormuz es muy real y está ocurriendo. Estados Unidos ha intentado sembrar dudas al respecto. Han intentado decir que el Estrecho de Hormuz está en realidad medio abierto, más o menos. Pero no lo está. A estas alturas todos está completamente cerrado. Y esto es lo que llevamos tanto tiempo diciendo. El tráfico marítimo en Hormuz ha caído a cero desde el 28 de febrero. Había estado disminuyendo de forma constante, pero a partir de esa fecha no había ningún barco cruzando el Estrecho de Hormuz. Ahora bien, lo que ha dicho el gobierno iraní es que mientras el Estrecho de Hormuz esté cerrado, existe la posibilidad de trabajar con Irán, de comunicarse con Irán, para garantizar que, si se te permite cruzar, lo hagas de una manera que sea legal para Irán y respete la autoridad de Irán para cerrar el Estrecho de Hormuz. En esencia, Irán dicta los términos legalmente. Donald Trump está muy desesperado en este momento porque ve lo que se avecina, o al menos probablemente le están diciendo que hay señales que debe atender. Mientras tanto, los precios del petróleo están bajando aquí porque los medios de comunicación occidentales dominantes prefieren mantener un tono positivo para que la gente no entre en pánico. Mientras continúa esta crisis, Trump está intentando conseguir que sus aliados en Europa y en la OTAN, e incluso países que no son aliados, como China, escolten los petroleros. Quizá recuerdes que no hace mucho Donald Trump exigía que la Marina hiciera esto, ¿verdad? Que la Marina debía escoltar los petroleros. La Marina de Estados Unidos dijo que no, pero ahora él intenta que otros países lo hagan. Y por supuesto, ellos le dicen, ni hablar. Solo quiero mostrarte esto. Mientras los precios del petróleo están bajando, cada vez que Donald Trump dice, de acuerdo, vamos a formar esta coalición para escoltar petroleros en el Estrecho de Hormuz, el precio sube. Recientemente superó los $100 por barril y ahora se ha estabilizado en 93. Pero los precios han subido un 40% durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, y ese es el nivel más alto desde 2022. El Brent cerró por encima de los $100 por primera vez en 4 años la semana pasada. Así que esto es una crisis, y es una que solo va a empeorar con el tiempo. Ahora, otro informe antes de entrar en las palabras de Donald Trump sobre el asunto, NPR. Lo hago a propósito, porque Fox News ahora mismo solo está haciendo de animadora. Y aunque NPR y los medios de comunicación occidentales convencionales, del lado liberal, no sean en absoluto adversarios, están enfadados con Trump por no librar esta guerra de la manera en que desearían que lo hiciera. Es decir, desarrollando una fuerza interna y haciéndolo, ya sabes, con el tipo adecuado de relaciones públicas, el plan correcto, todo eso. Es que es lo mismo. Quieren una guerra con Irán, solo que no les gusta la forma en que él lo hizo. Trump exige que la OTAN y China vigilen el Estrecho de Hormuz. Hasta ahora, no se han unido. Así que esta guerra entra en su tercera semana. Israel dice que quiere 3 semanas más de guerra, y el presidente Trump exige que otros países ayuden a asegurar el Estrecho de Hormuz. Dado que los países no están reaccionando positivamente a esta exigencia, dice que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros deberían enviar buques de guerra. En el Financial Times, Trump advirtió que sería muy malo para el futuro de la OTAN si los países no lo hacen. Pero el primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó eso, diciendo que están tomando las medidas necesarias para defenderse a sí mismos y a sus aliados. No nos dejaremos arrastrar a una guerra más amplia. Alemania no ve ningún papel para la OTAN en la vigilancia del Estrecho de Hormuz. Mientras esta guerra continúe, no habrá participación, ni siquiera en una opción para mantener el estrecho abierto por medios militares. España e Italia también dijeron que no enviarán barcos al estrecho, y China, por supuesto,
afirmó que no ayudaría a asegurar la zona y pidió el fin de las hostilidades. Así que nadie está aceptando esto. Y Donald Trump está muy enfadado, como era de esperar. Siempre es así con Donald Trump. Esto es lo que dijo en reacción al constante rechazo que ha recibido ante su exigencia de que otros países abran ahora el estrecho de Hormuz por él. Animar a otras naciones cuyas economías dependen del estrecho mucho más que la nuestra. Ya sabes, nosotros obtenemos menos del 1% de nuestro petróleo de este estrecho, y algunos países obtienen mucho más. Japón obtiene el 95%, China el 90%, muchos europeos bastante y Corea del Sur el 35%. Así que queremos que vengan y nos ayuden con el estrecho. Lo tenemos en muy buen estado. Los países que he mencionado ya nos hemos ocupado de Irán, pero ahora, debido al hecho de que literalmente un solo terrorista puede poner algo en el agua o disparar un pequeño misil, y está bastante cerca porque es una zona estrecha. Esa es una de las razones por las que siempre lo han utilizado como arma. Irán siempre ha utilizado eso como un arma económica y no va a poder usarla durante mucho tiempo. Numerosos países me han dicho que están en camino. Algunos están muy entusiasmados con ello y otros no tanto. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de terribles amenazas externas y no estaban tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo, eso me importa. Tenemos algunos países donde tenemos 45,000 soldados. Grandes award, protegidos de Bangor, y hemos hecho un gran tour. Y lo que queremos saber es pergaminas. When publicity to Mavnash war. So, do you see the approach here by Donald Trump? ¿Ves el enfoque aquí de Donald Trump? El enfoque consiste en decir, y esto es típico del imperio estadounidense, solo que en la forma burda característica de Trump, que todos los que me rechazan a mí y rechazan a Estados Unidos, en realidad deberían apreciar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos está protegiendo a todos con quienes hacemos negocios, a todos los que supuestamente son nuestros aliados, ya sean los países europeos de la OTAN, los estados del Golfo, y así sucesivamente. Pero por supuesto, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Todo este desastre de la guerra con Irán ha hecho lo contrario de proteger a los estados del Golfo. Han salido muy perjudicados. Incluso el New York Times ha reconocido los daños sufridos por las bases en la región y los daños que se producen cuando hay andanadas de misiles, salvas y ataques con drones en tu país. Lo que eso provoca en el petróleo, pero también lo que provoca en las bases. Las deja inoperativas, tanto por el miedo como por los daños que se han causado a las bases estadounidenses. Así que no hay un mayor nivel de seguridad. Estados Unidos, al bombardear Irán, ha hecho que la región sea menos segura, porque ahora Irán, por supuesto, se siente obligado a protegerse, cree que tiene derecho a hacerlo, y que debe infligir un cierto nivel de dolor a los agresores para que se detengan. Y eso significa que todas las bases de la región y los países que permiten que esas bases las ocupen son ahora objetivos. Y aquí es donde estamos ahora, en cuanto al nivel de absoluta negación sobre lo que debería ocurrir con el estrecho de Hormuz, ahora que está completamente cerrado. Ahora bien, Donald Trump no solo ha arremetido contra otros países en este sentido, sino que también ha cargado contra su propio Pentágono. Según el New York Times, en una reunión en el despacho oval la semana pasada, un frustrado señor Trump presionó al general Charles Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, para saber por qué Estados Unidos no podía reabrir inmediatamente el estrecho. Y la respuesta fue directa. Incluso un solo soldado o miembro de una milicia iraní que cruzara a toda velocidad el estrecho cuello del estrecho en una lancha rápida podría disparar un misil móvil directamente contra un superpetrolero que se moviera lentamente o colocar una mina Lapa en su casco. Perdón por eso, todo el mundo. Tengo que quitar esto. Siempre pasa lo mismo. Aquí vamos. Echadle la culpa a StreamYard por las dificultades técnicas. Así que aquí está.
Este es el New York Times. En una reunión en el despacho Oval la semana pasada, un frustrado señor Trump presionó al general Charles Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, para saber por qué Estados Unidos no podía reabrir de inmediato el estrecho de Hormuz. La respuesta fue sencilla. Incluso un solo soldado o miembro de una milicia iraní que cruzara a toda velocidad el estrecho cuello del estrecho en una lancha rápida podría disparar un misil móvil directamente contra un superpetrolero que se moviera lentamente o colocar una mina en su casco. Así que ahí lo tienes. No hay manera de recuperar esto militarmente, porque aunque se podría decir que la enorme flota naval de Irán, sus grandes buques, realmente no se estaba utilizando para nada. Muchos de ellos ya estaban atracados y fueron destruidos por ataques aéreos estadounidenses, ataques a distancia que eliminaron gran parte de la marina. Y en muchos sentidos, sí, esos barcos han desaparecido, muchos de ellos, incluido el crimen de guerra que ocurrió frente a la costa de Sri Lanka. Pero Irán cuenta con un gran número de embarcaciones más pequeñas, armadas con misiles antibuque y otros tipos de tecnología de drones y armamento ofensivo, que acabarán con esos petroleros. Y ya lo han hecho. Se lo hemos demostrado aquí, en el Golfo Pérsico. Han atacado petroleros, los han golpeado. Creo que alcanzaron a 2 en una sola noche, solo para demostrar que esto puede ocurrir y que ocurrirá si no se cumplen las exigencias de Irán. Entonces, ¿cuáles son esas exigencias? ¿Y son razonables? Estas son las posibles condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz, según el medio iraní Tasnim. El levantamiento garantizado de las sanciones, que ha sido parte de las negociaciones nucleares iraníes desde el principio, y la retirada de las bases estadounidenses. Bueno, eso ya es un hecho ahora, que Irán ha declarado que estos activos son un peligro para su integridad territorial y su soberanía. Un hecho verificable. La devolución de los activos congelados, bueno, es igual que con Rusia, Venezuela y otros países. ¿Por qué tiene Estados Unidos el derecho de congelar los activos de otro país? Simplemente no debería tener ese derecho. Y luego está el desarrollo del comercio no basado en el dólar, un nuevo orden en Oriente Medio, esencialmente. Bueno, eso es todo lo que realmente puede existir. Eso es todo lo que realmente debería existir. Ahora, hay otra parte de esto que la gente debe entender, y es que Irán está haciendo una exigencia muy crítica en lo que respecta al comercio no basado en el dólar. Porque lo que Irán ha dicho es que permitirá que los petroleros pasen por el estrecho de Hormuz bajo una condición muy interesante, que los pagos por ese petróleo se liquiden en yuanes chinos. Eso es algo que ha dejado claro que podría suceder. Un funcionario iraní dijo a CNN que Irán está considerando permitir que un número limitado de petroleros pasen por el estrecho de Hormuz, siempre que la carga de petróleo se comercie en yuanes chinos. Bueno, no sabemos si eso realmente va a ocurrir. Ya sabes, eso requiere mucha arquitectura económica. Pero incluso el simple hecho de plantearlo ya es una señal de que Estados Unidos ha sido puesto en alerta, y también toda la infraestructura y arquitectura del petrodólar. Ese sistema requiere mucho más que solo a Estados Unidos. Depende de la dominación estadounidense, pero también de la complicidad de Europa y de los estados del Golfo, y, por supuesto, de cómo se comercia el petróleo, cómo se comercia la energía, y cómo se utiliza el dólar como moneda de reserva. Todo está en alerta. Todo el sistema financiero global sobre el que Estados Unidos ha ejercido su autoridad está en alerta. Y ya sabes, esto solo va a empeorar, porque Irán está pasando a la ofensiva. Según Dropsite News, no se va a detener en el estrecho de Hormuz. No va a empezar y terminar en ese punto de estrangulamiento. No, Irán va a ampliar sus objetivos, no solo la infraestructura militar, sino también la infraestructura económica que hace posible esa infraestructura militar. Y aquí hay una lista de corporaciones que, según han dicho, deberían evacuar. Todos los ciudadanos de estos países, los extranjeros,
cualquiera debe abandonar los siguientes lugares. Deben evacuar la oficina de enlace global de Lockheed Martin, la oficina de enlace militar en Abu Dhabi, Boeing en Dubái, Microsoft en Dubái. Dubái va a ser atacada. Luego en Amán, Oracle, de nuevo en Amán, ExxonMobil, Citigroup en Amán. Así que Abu Dhabi, Dubái, estas empresas, Dubái, quiero decir, los Emiratos Árabes Unidos van a ser atacados mucho en los próximos días y semanas debido a toda la infraestructura económica que hace posible la infraestructura militar allí. Y para seguir infligiendo dolor económico y acelerar este proceso de que todo se vuelva en contra del modo en que han funcionado estas sanciones, básicamente imponiendo una especie de sanción económica masiva contra los propios Estados Unidos mediante medios militares, pero también a través del cierre del estrecho de Hormuz. Ahora bien, una vez más, Trump ha rogado a China que acuda al rescate para reabrir el estrecho de Hormuz. Y lo que hace que esto sea absolutamente ridículo no es solo el hecho de que Estados Unidos esté implicado, sino que Irán y China son muy buenos amigos. Tienen una asociación estratégica enorme, un acuerdo de 25 años que incluye un importante desarrollo económico y otras formas de cooperación, pero ya ha sido neutralizado. Mientras China negocia con Irán para trasladar los petroleros que transportan energía y que están atascados en el estrecho de Hormuz, desde, digamos, Qatar hasta China, el comercio energético entre China e Irán ya está en marcha. A China se le ha concedido una especie de pase de solidaridad. Durante toda esta guerra ha estado comprando energía iraní y transportándola a través del estrecho de Hormuz. En una humillación para Estados Unidos, Irán ha estado enviando petróleo a China por el estrecho de Hormuz. Según los datos de seguimiento de petroleros, Irán envió entre 3,7 y 16,5 millones de barriles de crudo del 28 de marzo al 11 de abril, lo que equivale aproximadamente a entre 1,1 y 1,5 millones de barriles diarios. Aunque esa cifra está por debajo del repunte de febrero previo a la guerra, sigue siendo cercana a la media del año pasado. Y la mayoría, si no todos, de estos van a China, con diferencia el mayor cliente del petróleo iraní. Aunque China obtiene el 45% de su petróleo a través del estrecho, poder comerciar con Irán de esta manera demuestra que esta asociación no se ve afectada por el cierre del estrecho de Hormuz y que China está más que dispuesta a proporcionar ese salvavidas económico comprando petróleo iraní. Veremos que no solo China no ayudará a reabrir el estrecho de Hormuz, sino que seguirá realizando actividades a través de él y mantendrá su capacidad. No tendrá que sufrir las consecuencias de la misma manera. Así que, Donald Trump, puedes rogarle a China, pero China no se va a ver afectada por esto. Y en realidad no se ha visto afectada desde el principio. Este es el error crítico, el cálculo equivocado que siempre se comete. Creer, intentar dar lecciones al mundo de que Estados Unidos no lo necesita, extrae su propio petróleo, solo obtiene un pequeño porcentaje de allí. Pero ese ni siquiera es el punto. El punto es que Estados Unidos es el epicentro del sistema financiero global, el sistema del petrodólar. Una vez que el precio del petróleo alcanza los $200 por barril, eso lo afecta todo. Goldman Sachs, todos los bancos, todos los monopolios, las corporaciones, todos dicen que esto va a aumentar los costes y los precios de forma astronómica y drástica, y eso va a conducir a una recesión económica. Así es como funciona. Así es como van a ir las cosas. Así que, Donald Trump tendrá al mismo tiempo una guerra perdida y una recesión económica si se permite que eso continúe. Si Donald Trump no se sienta a la mesa de negociación con la intención seria de atender los objetivos de Irán, de encontrarse con Irán en su posición, que es, no vas a atacarnos más, y vas a realizar cambios reales y tangibles en tu comportamiento y en tu presencia en la región para que eso ocurra. Y al hacerlo, si Irán logra esto, lo cual sigue siendo una incógnita, Estados Unidos e Israel no son actores racionales. No aceptan la derrota con facilidad.
continuarán castigando a Irán, reaccionando con furia y haciendo todo lo posible por mantener esto en marcha, sin importar el daño que se cause. Sin interceptores de defensa aérea ni nada de eso, seguirán adelante en la situación económica. Seguirán adelante de todos modos. Así que el punto aquí es que Irán, manteniéndose firme en sus exigencias, continuará librando y combatiendo esta larga guerra. Y quizá veamos algo que no hemos visto en mucho tiempo, una derrota masiva para el imperio. No una a largo plazo como la de Afganistán, ni una simple retirada en algunas zonas cuando surge un movimiento social en un país determinado, por ejemplo. Nada de eso debe subestimarse ni dejar de valorarse. Pero estamos contemplando la posibilidad de que si Irán se mantiene firme y libra esta larga guerra, si logra conservar la integridad territorial, la unidad de la población y la capacidad de las Fuerzas Armadas para seguir haciendo lo que están haciendo, si todo sigue igual o incluso se vuelve más favorable para Irán, entonces podríamos presenciar una derrota total y masiva de Estados Unidos de una forma tan rápida que probablemente sería histórica en términos de la guerra imperial moderna estadounidense y de lo que eso significa para el mundo. Y los neoconservadores están dando la voz de alarma sobre esto, ¿de acuerdo? Concluiré aquí. La guerra de Irán revela los límites del poder militar estadounidense. Muchas debilidades pueden solucionarse con decisiones de adquisición más inteligentes, pero no con un mejor liderazgo. Y esto en realidad está mal, porque Max Boot, que fue un defensor de la guerra de Irak durante la era de Bush Jr., es alguien, una pequeña serpiente. Max Boot solía ser un hombre amante de Bush, un republicano, quizá un independiente, no sé muy bien cuál era su filiación política, pero formaba parte del sindicato pro-guerra con Irán, ya sabes, como analista en un grupo de expertos y todo eso. Y ahora forma parte del Washington Post, el Washington Post de la CIA, y ahora es un defensor del tipo de guerra demócrata, que es puro neoconservadurismo, la profesionalización de la maquinaria bélica, la dependencia de la inteligencia, la dependencia de la política de la Guerra Fría y el enfoque de todo en Rusia y China, mientras se alejan de Oriente Medio de esa manera. Así que se suponía que los republicanos, bajo Donald Trump, debían alejarse de Oriente Medio y ser más, ¿cómo lo llamas?, aislacionistas, presentando las cosas de esa manera. Pero como puedes ver, todos vuelven a la media, porque el objetivo general del imperio es el mismo. Llevamos mucho tiempo diciéndolo aquí en este canal. No existe un tablero de ajedrez para el imperio estadounidense. No se trata de mover piezas de ajedrez, sino de destruir todas las piezas del otro lado. Y realmente, no importa el orden, mientras ocurra. Llevamos mucho tiempo diciendo en este canal que Irán siempre iba a ser el punto intermedio entre Rusia y China en una confrontación con Estados Unidos, y esta guerra lo está demostrando completamente. Pero aquí tenemos, él repasa lo exitosos que han sido los Estados Unidos. Pero, por supuesto, él habla de cómo, necesitamos producir más armas, porque, mira, no tenemos suficientes misiles de defensa aérea, no tenemos suficientes misiles de ataque de precisión, no tenemos suficientes misiles Tomahawk, solo producimos unos 50, 57 de estos, 96 de aquellos, y necesitamos hacer más, ¿verdad? Necesitamos invertir más en esto. Pero también necesitamos invertir en mejores líderes. Lo que realmente dice en ese artículo es que el estrecho de Hormuz es un punto de estrangulamiento que Estados Unidos no puede controlar realmente, a menos que tenga un liderazgo y unos medios militares que estuvieran preparados para esto desde el principio. Y aquí es donde hay una gran diferencia en la clase política estadounidense en este momento, en el establishment, sobre lo que ha ocurrido aquí. Siempre van a decir que es una falta de preparación. Es una falta de preparación. Pero en realidad, lo que están diciendo es que es una falta de poder, de capacidad, una falta de habilidad para imponer su dominio sobre un país como Irán.
Ese es un problema que nunca se iba a resolver con planificación, pero es uno al que el imperio estadounidense tendrá que enfrentarse durante el resto de sus días. Ese es el momento histórico en el que estamos, así que probablemente nos esperan muchas más semanas de esto. Estados Unidos e Israel se están quedando sin armas. Podríamos verlos reducir la intensidad de sus ataques. Ahora intentan evitar golpear la infraestructura petrolera de Irán. Están permitiendo que Irán, como te mostré, envíe petróleo desde el estrecho de Hormuz hacia China y otros lugares. Y lo hacen porque tienen tanto miedo de que si atacan la infraestructura petrolera de Irán, los mercados del petróleo se disparen por completo. Así que ahora mismo están intentando evitar que, después de lo que Israel y Estados Unidos hicieron en el sur de Teherán hace unos días, lo cual tuvo un gran impacto en los mercados petroleros, la situación se repita. Están tratando de impedirlo de aquí en adelante. Puede que empiecen a quedarse sin municiones. Es muy probable que así sea. Tendrán que reducir los ataques. Sus sistemas de defensa aérea ya se están agotando. Puede que tengan que resignarse al hecho de que no podrán detener nada de lo que Irán les dispare. Así que recurren a la censura, la desinformación, la manipulación, la tergiversación de lo que está ocurriendo. Todo eso. Este es, en cierto modo, el futuro del conflicto, mientras Estados Unidos intenta usar las reservas restantes de sus armas para infligir dolor al pueblo iraní, y espera que eso conduzca a una rendición. Según los informes, no sé si de Axios o de otro medio de comunicación importante, supuestamente Arachi y Steve Witkoff están hablando ahora, ¿verdad? Después de los informes de que Irán rechazó las conversaciones, ahora están hablando. Y luego Arachi volvió enseguida y dijo, no estamos hablando. Así que todavía hay mucha niebla de guerra. Pero aún así, estamos en un enfrentamiento de proporciones absolutamente históricas. Y esta guerra solo va a volverse más fea para todo el mundo. Sin embargo, el lado positivo es que cada vez personas en todo el mundo van a descubrir exactamente cuál es el verdadero estado del imperio estadounidense en este momento, ya sea como fuerza social o fuerza económica digna de dominar la forma en que vivimos y nos organizamos. Mucha gente ya diría que absolutamente no, dada su miseria económica, el deterioro del nivel de vida, las guerras interminables, las enfermedades, ya sabes, todo, la privatización de todo, el movimiento, la saga de Epstein, que muestra la depravación además de la explotación, y así sucesivamente. Mucha gente diría, no, este no es el sistema que queremos. Pero esto solo va a reforzar aún más esa idea, y con suerte, llevará a la gente hacia una dirección en la que quieran cambiar esto, quieran cambiarlo para mejor, y quieran empezar a debatir cómo sería ese cambio. Así que seguiremos informando sobre ello aquí. Solo quiero dar las gracias a todos los que enviaron un super chat y se hicieron nuevos miembros. Muchísimas gracias, Joseph. Muchísimas gracias, Angus. Muchas gracias a ti, usuario. Una lista grande y larga. Sigue con el gran contenido. Lo aprecio. Muchas gracias, Noe. Alguien dijo que huyó a Alemania al principio. Lo vi. Tomó un avión. No estaba verificado. E Israel dijo que no había nadie en ese avión, que Netanyahu no estaba en él. Pero, ya sabes, nunca se sabe. Andrew, muchísimas gracias. Has visto el comienzo de esta guerra. Eso es historia. Lo tenemos aquí. Gracias por traernos tu programa. Gracias. Publicar los archivos del bebé completos pondría fin a la Tercera Guerra Mundial y a 4 más. Sí, vale. Los archivos también revelarán la verdad sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Interesante. Sí, interesante decirlo. Así que recemos para que Bibi dimita. Su reinado ha terminado. No lo sabemos, probablemente no, pero quizá pronto. La esposa de Trump fue presentada por Epstein, la Lila. Sí. Y luego aquí tenemos, ¿y si Trump y sus amigos están usando esto para ganar dinero? Claro, el comercio internacional no está fuera de lugar para Trump. Todo eso, no, lo están haciendo, lo están usando. Mira, todo lo que hace el imperio de Estados Unidos, capitalismo monopolista, eso es, ¿no? Todos esos financieros quieren ganar dinero.
los inversores, los banqueros, quieren ganar dinero. Así que van a hacer uso de información privilegiada y todo eso con cualquier cosa que ocurra. Pero no diría que esa sea la fuerza principal que impulsa esto, ¿verdad? Porque creo que las ganancias a corto plazo de los inversores están bien. Pero por eso ves a ciertos maestros de la guerra que se oponen a lo que hace Trump, expresar claramente por qué esto puede no haber sido la mejor idea, al menos en la forma en que se llevó a cabo. Creo que eso demuestra que hay una visión más amplia, estratégica, entre comillas, que en realidad tiene que ver con el imperio estadounidense como fuerza económica que quiere asegurarse de eliminar a todos los adversarios que se ha creado de la manera más eficaz posible. Y esta no lo fue. Así que eso les dará más dinero cuando lleguen a... ¿Ves? Ese es el asunto. Es como, sí, hay dinero. Y luego está el tipo de dinero que proviene de los beneficios y las inversiones que surgen cuando puedes literalmente crear mercados enteros para ti mismo. Eso es el imperialismo en pocas palabras. Eso es lo que quieren hacer con Irán, con China, con Rusia. Si hay caos, da igual. Aún pueden encontrar la manera de asegurarse de tener los mercados y la dominación que necesitan para garantizar la supremacía del dólar, por supuesto, la del petrodólar, y en realidad la dominación financiera, económica y militar para reproducir su clase, esa clase Epstein, en realidad la clase dominante, los monopolistas, los capitalistas, los corporativistas. Sin más preámbulos, amigos, eso es todo por el programa de hoy. Quiero dar las gracias a todos los que habéis venido hoy. También quiero recordaros que probablemente eliminaré ese segmento de Ben Swan, pero podéis encontrarlo en la descripción del vídeo para quienes lo vean más tarde y se pregunten, ¿qué ha pasado? Está en la descripción. Mañana estaré en directo con el profesor Mohammad Marandi a las 12 del mediodía, hora del este, el 17 de marzo, para obtener un poco más de información sobre lo que está ocurriendo dentro de Irán, así como una visión más amplia de la guerra y de cómo están las cosas ahora mismo. Así que de nuevo, a las 12 del mediodía, hora del este, el 17 de marzo, con Mohammad Marandi. Y luego, el día 17, a las 11 de la mañana, hora del este, con Alistair Crook. Seguiré anunciando cuándo habrá nuevos programas. Quiero que todos le deis al botón de me gusta para ayudar a que se pagare awards jamás pelo más. This video continues to reach more people. Thank you so much for the new super chats here. The like button will keep this. Muchas gracias por los nuevos super chats. El botón de me gusta mantendrá este video en marcha cuando terminemos. Gracias por estas amables palabras. Probablemente lo he dicho mal, pero muchas gracias. Y aquí va otra. La pregunta del siglo, dijeron. ¿Qué pasará ahora con ese presupuesto de defensa que Estados Unidos obligó a los países de la OTAN a pagar? No me lo preguntes. Mira, gran parte del presupuesto de defensa es literalmente, ya sabes, un robo literal. Quiero decir, las auditorías muestran que se han perdido de vista billones de dólares. Están falseando las cuentas, acumulando efectivo, imprimiendo dinero. Y creo que para todos esos países a los que se les obliga a pagar, Estados Unidos seguirá intentando sacarles tributo. Y quizá incluso, ya sabes, porque creo que así es como este complejo militar industrial sigue consiguiendo lo que quiere. Enormes cantidades de dinero público para sí mismos por hacer lo que están haciendo ahora, que es no producir lo suficiente, producir demasiado poco, producir cosas ineficaces y obsoletas. Solo quieren los beneficios, ¿verdad? Así que creo que seguirá ocurriendo. Pero ¿cómo van a hacerlo en un entorno en el que se está volviendo más difícil, dado que estas guerras son cada vez más catastróficas a medida que avanzamos? Esa es otra cuestión completamente distinta. Pero muchas gracias a todos. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Me despido. En la descripción del vídeo podéis encontrar Patreon, Substack y Buy Me a Coffee, entre otros. Podéis apoyar este canal. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía, hora del este, el 17 de marzo, con el profesor Mohammad Marandi. Adiós.